Conectados con el vocero de la bancada del Frente Amplio, el congresista Lenin Checo, para hablar de todo lo que ha sucedido en estos días. Y en principio, muy buenas noches, congresista, y recordar al público que la bancada del Frente Amplio ya había adelantado y habían manifestado que no estaban muy a gusto con el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, porque él ya había, digamos, expresado su apoyo o la necesidad de reactivar ciertos proyectos mineros. Sin embargo, han sido también criticados y han sido tildados como los tontos útiles de intereses subalternos como el de las universidades no licenciadas. ¿Cómo toman estas críticas en el Frente Amplio? Sí, entendemos la desesperación de poder emitir un epíteto y también de poder tal vez justificar algunos desaciertos y errores que no han permitido que este gabinete pueda tener la confianza del Congreso de la República. Desde la bancada de Frente Amplio se ha tenido toda la voluntad del diálogo, inclusive antes de que nos invite el Premier, nosotros hemos enviado un documento, una carta, con 5 puntos importantes para que pueda también tomarlos en cuenta. Nada ideológico como se puede pensar, simplemente que priorice la salud comunitaria y un plan de reforma a nivel de salud. En segundo lugar, priorice el plan de reactivación económica para las pequeñas empresas, para las MIPES y también para la agricultura familiar. En tercer lugar, que plantee una propuesta para los más de 300.000 desempleados que actualmente existen gracias a la suspensión perfecta. En cuarto lugar, que vea cómo podemos hacer con respecto a el desarrollo y el incremento de la corrupción en el país. Y en quinto lugar, que se vea un proceso de una asamblea constituyente, ¿no? ¿En qué momento, congresista Checo, ustedes decidieron como bancada, como Frente Amplio, no darle el voto de confianza a este gabinete? ¿Antes del discurso del señor Cateriano o después del discurso, después de escucharlo? Después de escucharlo, porque hemos escuchado a un premier soberbio que no escuchó, al menos de nuestra bancada, en lo que propusimos, que simplemente nos ofrecía, como dije en el pleno, una lluvia de millones sin fecha probable. No podemos hacer tantas obras y gestiones en 9 meses de gestión. Y que también estaba lamentablemente sin un afán de diálogo para un proceso de concertación nacional. Hemos escuchado que él continuaba con una posición clara de que la única forma de poder reactivar la economía era a nivel de un proyecto eminentemente de políticas mineras y que no veíamos dentro de esta propuesta ningún tema de soluciones. Por ejemplo, el caso Espinar, ¿no? Y el caso Espinar es un punto importante porque el Premier ya está en funciones y no tenían visos de solución. Ahora, ¿ustedes sintieron de alguna manera que en este discurso se hablaba más de la gran empresa que de los pequeños? ¿Se habló más de cómo reactivar la minería, la economía a través de la minería que preocuparse en una estrategia de salubridad para vencer a la COVID? ¿Este fue el criterio? No nos habló nada de una estrategia para vencer el COVID. Nos habló de infraestructura en salud, nos habló de presupuesto en salud, nos habló de hospitales y centros, pero no nos habló en ningún momento de que el gabinete cateriano tenía una estrategia para combatir esta pandemia, que era el principal problema y principal agenda en estos momentos y durante el mandato que queda del presidente Vizcarra. Claro, lo que dice el señor Cateriano es que la estrategia de salud le iba a plantear justamente la ministra de Salud, Pilar Macetti, y que lo que a él se le había pedido desde el Parlamento es que ahonde en las estrategias para impulsar y recuperar el crecimiento económico. Es que el problema no es el crecimiento económico. El problema no es la inversión que se quiere desarrollar. Recuerden que hemos tenido los años pasados, los últimos 20 años, un crecimiento macroeconómico sostenido.
¿no? Todos los años hablábamos de que estábamos creciendo en un promedio de 4%, en los años de bonanza del cobre, que hablábamos del 8% de crecimiento macroeconómico. Y la respuesta es: ¿de qué nos ha servido este crecimiento macroeconómico? Que al iniciar la pandemia tenemos 150 camas UCI. Claro. Teníamos la salud totalmente precarizada. ¿Vamos a continuar con la misma receta sabiendo que ha fracasado? Ahora, entiendo las discrepancias, digamos, que puede haber con las políticas que decida asumir el gobierno en materia económica, incluso en materia de salubridad, pero ¿no es o no hubiese sido mejor, por la gobernabilidad del país en el corto tiempo que le queda a este gobierno, darle el voto de confianza para no generar una crisis mayor? Es decir, estamos en una situación ya compleja y complicada. Esto simplemente le agrega más leña al fuego. ¿No fue quizá irresponsable de parte del Frente Amplio votar como terminó votando? Nosotros no hemos propuesto al premier Jateriano, y estos días nos está dando la razón cómo hubiera sido su mandato. Un mandato discriminador, un mandato totalmente disociador, nada tolerante. Nosotros nos hemos solidarizado con la bancada de FREPAP por las lamentables afirmaciones del señor Jateriano, y como si fuera premonitorio en el Pleno y en mi participación, dije que no quería equivocarme, de que este gabinete podía ser una segunda etapa de la república aristocrática que hemos vivido en el siglo pasado. Ahora, yo entiendo que ustedes, por ejemplo, tienen sus reparos. Estamos viendo. Yo entiendo que te escucho. Sí, yo entiendo que ustedes tienen sus reparos, por ejemplo, con la ministra de Economía, porque no comparten pues la política económica que se está llevando en el país. Pero en el tema de educación, que ha sido, digamos, el asunto, el presidente salió a decir que esto es un chantaje para traerse abajo la reforma universitaria. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que el ministro Martín Benavides debería salir de educación? Nosotros hemos votado en contra de la interpelación del ministro de Educación por el contexto en el cual se desarrollaba esta interpelación, que no era nada de las tablets ni de los procesos irregulares que hay en el ministerio. Exacto. Sino que era exclusivamente por el tema del SUNEDU, entendiendo que no tenía un tema de, podría decirse, de interés del Estado, más que una vendetta particular o grupal de algunos sectores del Congreso. Pero sí, nosotros hemos pedido la investigación de esta adquisición última de las tablets. Entonces, nosotros siempre hemos estado muy objetivos en nuestra posición. He sido crítico a algunas políticas tardías del Ministerio de Educación y se lo he hecho saber personalmente al ministro, pero en este momento la interpelación que le hacían al ministro era por un tema eminentemente de intereses grupales, y lo hemos dicho a viva voz y con toda la seguridad en el pleno donde se decidió la interpelación del ministro. Ojo, que esto no significa que le estamos dando una carta blanca al ministro. Sí, hay irregularidades en el ministerio, las hay, y las estamos pidiendo que se investiguen. Bueno, segundo, el Ministerio de Economía. Sí, tenemos muchas discrepancias, pero que de alguna manera nosotros hemos hecho llegar las propuestas al ministerio. Nunca solamente ha sido una discrepancia o una crítica ácida, sino siempre hemos tenido las propuestas. El bono universal es nuestra propuesta. Ahora, para terminar, sí, para terminar, congresista Checo, un tema importante, me gustaría saber qué opina el Frente Amplio. Ya el congresista Jesús Arapa, ¿verdad? Sí, Jesús Arapa, perdón, de Acción Popular, ha soltado el bolo de una eventual vacancia del presidente de la República en medio de un contexto, insisto, sumamente complicado. Finalmente, lo de Pedro Jateriano ya es un capítulo cerrado y se va a tener que llamar a un nuevo gabinete que, digamos, tienda los puentes de consenso. Pero hablar de una vacancia presidencial es de otro nivel. ¿Qué piensa el Frente Amplio al respecto? Nosotros somos responsables de asumir una posición. No podemos todavía lanzarnos una forma aventurada para plantear un tema como una vacancia. Sabemos que estamos en un momento crítico, reconocemos la institucionalidad del país, no podemos asumir esta posición tan aventureramente, pero lo que sí les puedo informar es que nos preocupa que el presidente Vizcarra
pueda confundir las cosas y pueda seguir haciendo de este momento tan difícil, pero tan importante para los destinos del país, una posición personal. Debe ser una posición de consenso, como realmente queríamos escuchar en su mensaje a la nación. No solamente gobierna el Ejecutivo, recuerden que también hay sectores sociales abandonados, que son la gran mayoría. El gobierno también tiene que ser para el 70% de ciudadanos que viven el día a día, claro, para los agricultores, para los maestros, ahora, para el sector salud. Yo entiendo las críticas, del presidente Vizcarra, y con esto termino, pero ¿qué opinan ustedes de lo que reveló hoy día el presidente del Parlamento, Manuel Merino, que efectivamente citó al ex premier cateriano a su despacho y le hizo saber, previo a este voto de confianza, que había incomodidad sobre 3 ministros, Martín Benavides, María Antonieta Alba y el ministro Ruggiero? ¿Le pareció adecuada esa actitud? Nosotros, en la reunión que tuvimos con el señor Cateriano, le hicimos saber sobre las incomodidades que teníamos con no con las personas, ojo, sino con las políticas que estaban regentando el Ministerio de Economía, la falta de experiencia del Ministerio de Trabajo y los antecedentes laborales del ministro de Energía y Minas. ¿Pero estuvo bien condicionar el voto de confianza, digamos? Ahora, el contexto en el cual el presidente del Congreso ha informado el día de hoy en la conferencia de prensa, indica que también fue un contexto de un diálogo abierto y franco que tuvieron en la presidencia de la mesa directiva del Congreso de la República. Creo yo que no podemos tratar en lo posible a la institución del Congreso, plantearle como un espacio de chantaje. Si es que lo hubiera, debió haberlo denunciado antes de presentarse a la cuestión de confianza. Perfecto. Y en realidad lo que quieren hacer es desviar la atención del fracaso de las políticas del Ejecutivo frente al COVID y quieren desviar la atención planteando de que hubo este tema. El que debería responder, y creo que lo hemos escuchado, es el presidente del Congreso, y seguramente vamos a tener varias información más de cómo se ha venido desarrollando este tema tan delicado, pero que debe ser aclarado para la población. Muchas gracias. Clarísima entonces su posición, el congresista de congresista del Frente Amplio, Lenin Checo, vocero incluso de la bancada de izquierda, señalando y explicando el porqué de su voto en contra del voto de confianza del gabinete cateriano. Según ellos, no estuvo motivada en ningún sentido por la renuncia o en el pedido de renuncia del ministro de Educación, Martín Benavides. Vamos a una pausa, venimos con más para seguir conversando de estos temas.